El mensaje de hoy es tormenta y calma. No vayas solo en el camino. Esta mañana tuvimos una experiencia conmovedora en familia. Resulta que se levantó, no sé, como a la 1 de la mañana, 12 de la noche, 1 de la mañana. Mi hijo David Santiago se pasó de la habitación para nuestra habitación. Entonces se acostó con nosotros. Yo me levanté y me fui y me acosté entonces en la cama de él, que había dejado vacía porque a veces el movimiento de los niños no lo deja dormir bien, ¿cierto? A uno, ya cuando uno es adulto. Entonces fui y ya me desperté como antes de las 4 de la mañana, 3 y algo de la mañana, me desperté y entonces luego mi hijo Juan Emanuel de pronto llegó y extendió los brazos, se pasó para mi cama y me abrazó y se aferró a mí. Y entonces yo lo abracé y ahí estábamos, esperé que se durmiera y a mí se me fue quitando el sueño. Entonces me pasé para la cama de él y allí empecé a orar. Pero bueno, yo ya esta mañana entonces de pronto llego, le doy un abrazo a Juan y entonces le digo: hijo, te arrunchaste con papá, me abrazaste anoche, ¿sí? Y dijo: sí, papá, es que escuché que no debía estar solo en la barca, Entonces eso nos impactó. Mi esposa lo escuchó porque es el mensaje que yo voy a compartir hoy. Yo dije: pero ¿cómo? El niño, ¿dónde escuchó? ¿Sería que lo soñó? Entonces le pregunté: hijo, ¿y soñaste eso? Dijo: no, yo escuché que no debía estar solo en la barca, por eso me pasé y te abracé, papá, fuerte, ¿sí? Entonces resulta que ya estábamos ahí con mi esposa pensando y diciendo: bueno, ¿sería que el niño lo soñó? Pero que Dios le habló al niño, porque ¿cómo sabe que yo iba a predicar acerca? Él dijo: Dios me dijo el niño, ¿sí? Dios me dijo, ¿sí? Entonces, bueno, el niño dijo así, pues eso nos impactó, nos impresionó, pero yo recordé luego que como no me cogía el sueño, yo había puesto el pasaje de la Biblia que vamos a leer, Marcos capítulo 4, versículo 35, en audio, pero yo lo puse suave y lejitos para que los niños no se despertaran. Pues yo no sé si fue que él escuchó el pasaje de la Biblia o fue que el Señor le habló al niño. Pero eso nos conmovió y quería compartírselo hoy porque si el Señor le ha hablado al niño, Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros hoy. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, Marcos capítulo 4, versículo 35, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y bueno, quiero contarles una historia. Resulta que el domingo pasado por la noche, dice una señora, ella dice esto: el domingo pasado por la noche vimos el fin del mundo. Y esta es una frase de una mujer que presenció lo que les voy a contar ahora, que es una noticia, algo que sucedió estos días. Hace solo unos días, Mike Lynch reunió a familiares, amigos y colegas para unas vacaciones idílicas en su barco de lujo. Este hombre es apodado el Bill Gates británico porque a través de la tecnología y de este tipo de cosas, él hizo muchísimas riquezas.
Entonces él, con este barco, su yate de lujo, un suntuoso velero de 56 metros, que ganó premios de diseño y tenía el mástil de aluminio más alto del mundo. Si los grandes ricos tienen yates, pues este tenía un récord, ¿no? Y en junio pasado, Lynch fue absuelto tras un largo juicio en Estados Unidos, donde había sido acusado de inflar fraudulentamente el valor de su empresa Autonomy antes de venderla a Hewlett Packard en 2011. Entonces tenía todo un lío legal, había sido acusado por esto, y el viaje se planeó para celebrar su libertad y conmemorar su rehabilitación ante la opinión pública, porque se había desplomado su imagen, ¿cierto? No como el gran empresario exitoso, sino como un defraudador. Entonces, el yate de lujo, Bayesian se llama, en el cual viajaban en estas vacaciones idílicas, se hundió. Se hundió el yate. Y todo sucedió en un lapso de 16 minutos de desastre, caos, tormenta, que llevó a un tranquilo puerto pesquero de Sicilia a los titulares de los medios internacionales. De las 22 personas del Bayesian, 12 pasajeros y 10 tripulantes, 15 pudieron subir a un bote, pero los otros 7 se ahogaron al volcarse, quedaron atrapados y nunca lograron salir. 3 días después del hundimiento del yate, los buzos recuperaron el cuerpo de su dueño, Mike Lynch, entre los restos. Allí quedó atrapado, ¿sí? Uno puede pensar, bueno, ¿y qué pasaría, no? Pues están investigando todo, pero uno también dice, de pronto una fiesta con licor, y así quien sale en un momento de esos, bueno, no tiene la percepción. Bueno, quedaron atrapados, no sabemos esta investigación, pero lo cierto es que este hombre, muy millonario, muy rico, y su yate de lujo se fueron al fondo del mar, y él murió un día después de que se recuperó el cuerpo del dueño del yate. Se recuperó el cuerpo de Hannah, de 18 años, su hija, que debía ingresar a estudiar a la Universidad de Oxford en el mes siguiente. Algunos de los fallecidos son el presidente del banco de inversiones Morgan Stanley, el abogado de Lynch y el chef del yate, entre otros que murieron. Entonces uno dice, tremendo, ¿no? ¿Cómo puede pasar esto? Y mi punto hoy es que todos estamos embarcados en el viaje de la vida. Todos estamos en la navegación de la existencia, en el viaje de nuestra vida. Todos vamos, ¿cierto? Todos tenemos un barco para navegar esta vida, ¿sí? Y la embarcación en la que viajamos deberá enfrentar el mar con todos sus peligros, con todo. No hay Titanic, no hay sumergible Titán. Recuerda que el año pasado yo les hablé acerca del Titán, cómo se hundió, ¿cierto? Cómo hizo implosión el Titán, porque iban a visitar los restos del Titanic y también la catástrofe. Pero hoy les estoy hablando de otra catástrofe, de un yate de lujo con récord mundial de estabilidad y todo. Entonces no hay yate de lujo Bayesian que pueda enfrentar el mar embravecido y su poder destructor. No hay dinero que pueda brindar total seguridad. Sin Dios no hay seguridad. No hay dinero que lo pueda dar. No hay tecnología, no hay sagacidad humana que pueda dar seguridad en lo espiritual. Y el mar es una metáfora común para los problemas de la vida, porque es vasto. El mar es impredecible, ¿cierto? Por ejemplo, con el Bayesian estaba tranquilo, verano, había calor, cuando de pronto se viene una tempestad terrible. Entonces el mar es impredecible. Al igual que el mar, la vida puede ser turbulenta y llena de altibajos. A veces está serena, pero a veces entra en terrible tempestad el mar.
Entonces hay esos altibajos y así es la vida. Además el mar es un símbolo de lo desconocido y también de lo inexplorado, porque hay incertidumbre por el futuro, qué puede pasar, ¿cierto? Políticamente, económicamente, no conocemos el futuro. Amén. Entonces es algo inexplorado y hay incertidumbre que a menudo sentimos en la vida. El versículo 35 de Marcos 4 dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Entonces note que la palabra dice cuando llegó la noche. Cuando llegó la noche. Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Porque llegará la noche. En nuestra vida hay tiempos de día, de luz hermosa, y hay tiempos de noche, en los que mi esposa tiene un mensaje que dice viajando de noche, creo que es, ¿cierto? Entonces, cuando llega la noche, y Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y también dice que había otras barcas, es decir, otros viajan también. En el mar de la vida, otras barcas también. ¿Sí? Van viajando. Vamos nosotros. ¿Qué será? ¿Cuál será el destino de las otras barcas en ese mar turbulento de la existencia? ¿Sí? Pasemos al otro lado, fue la orden de Jesús, y esto quiere decir que tendremos que enfrentar el mar. Jesús lo dijo: cuando nacimos, ya entonces vamos a navegar, ahí ya llegamos a navegar el mar de la vida, desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre. Ahí estamos. La barca nos representa a cada uno de nosotros, ¿cierto? Y la pregunta es: ¿naufragará su barca o estará con Jesús? La pregunta también es: ¿llevas al Señor Jesús en tu barca? Por eso me impresionó lo de Juan Emanuel, porque él dice: Dios me dijo que no debía estar solo en mi barca, en la barca, que no debía estar solo, ¿cierto? Y algo va y me abraza. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer hoy nosotros. No podemos estar solos en nuestra barca. Tenemos que abrazar a Jesús. Tenemos que abrazar al Señor y decirle: Señor, no me dejes solo. No me abandones en el camino. O no me quiero apartar de ti. Que el mundo con sus afanes, con sus placeres, con sus distracciones, no me aparte, Señor, de ti. Amén. Sino que yo esté aferrado a ti. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios y cuántos desean eso? ¿Llevas a Jesús en tu barca? ¿Viajas con Él? Porque el Vallesian, muy lujoso, muy estable, con premios y todo, pero se hundió. ¿Sí? Y el hecho de que este yate de lujo se haya hundido tan rápido, mientras otros barcos cercanos más pequeños sobrevivieron ilesos a la tormenta, ha dejado estupefactos a los expertos. ¿Eso pasó? Otros barcos pequeños, no tan famosos, no con ese poderío de este barco, resistieron la tormenta, pero este se hundió. Entonces los expertos están estupefactos por eso. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Pero cómo? ¿Cómo este barco se hunde? ¿Cómo este yate de lujo? Y otros sobrevivieron a la tempestad. De cualquier manera, bueno, los fiscales advirtieron que creen que un viento potente y localizado que desciende de una tormenta, se propaga de forma impredecible, golpeó el barco. Hay otra opción, y es que una tromba marina o un mini tornado en el mar, es como un mini tornado en el mar que pudo coger solo el barco y hundirlo. Pero esto es impresionante, ¿no? Como si viniera por el barco nada más, ¿cierto? Porque los otros resistieron la tormenta. Y por el más poderoso de todos los barcos que había ahí, ¿cierto?
Es como también cuando la vida de alguien se va y esa persona tal vez no se preparó para la tormenta y vino solo por esa persona, ¿cierto? De cualquier manera está claro que el clima extremo jugó un papel importante en el hundimiento del barco. Entonces, aquí hay una cosa y es el clima extremo en el mar. Y la vida es un viaje que en ocasiones el clima es extremo. Yo me he encontrado en momentos en que el clima es extremo en la vida, en que hay tempestad. No sé, usted, ¿se ha encontrado alguna vez bajo una tempestad, su barca golpeada por las olas? ¿Sí? Y el versículo 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. No sé, tal vez, si estés pasando por alguna de esas tempestades. ¿Sí? No sé si acabes de pasar o tal vez vayas a entrar a una tempestad. Dios no lo quiera. Señor, guárdanos de las tempestades. Amén. Nunca lo deseo ni para nadie, ni para mí, pero las tempestades vendrán, ¿cierto? Y entonces viene y el agua es a entrarse a la barca. Y dice que el Bayesian, dicen los estudios, los expertos, que fue que se le entró agua al yate, se le entró agua. Y bueno, ya más adelante vamos a hablar un poquito de eso, pero nosotros no podemos permitir que en nuestra barca se entre el agua de la incredulidad y del mundo. Nosotros necesitamos permanecer firmes en el Señor. Amén. Entonces, gran parte de la atención del equipo de investigación se centra, por supuesto, en la conducta del capitán, quien sobrevivió junto con 8 miembros de su tripulación y está siendo interrogado. Está siendo interrogado. Entonces, ¿qué pasó? El director de la empresa que construyó el Bayesian dijo que estaba convencido de que se había acumulado una cadena de errores a bordo. Antes de la tormenta, el capitán debió haber cerrado todas las puertas, luego levar anclas, encender el motor, apuntar al viento y bajar la quilla. El Bayesian fue un modelo para muchos otros buques debido a su estabilidad y rendimiento excepcionalmente alto. Se cree que los errores pueden haber hecho que el yate fuera vulnerable a las condiciones climáticas extremas. Entonces, si seguimos la metáfora, la vida tiene momentos difíciles de climas extremos, pero si a eso le adicionamos los errores humanos en cuidar nuestra vida espiritual, ahí es donde viene el naufragio, ¿cierto? Ahí es. Los climas extremos vendrán, y vendrán en la vida para buenos y malos, para justos e injustos, dice la Biblia. Sí, vendrán. Eso no es solo que sufren los creyentes, como dice la novela, los ricos también lloran. O sea, las situaciones difíciles son para todos, sin importar la clase social, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenían que haber 2 miembros de la tripulación turnándose para estar de guardia durante la noche, dada la advertencia de tormenta, pero solo había uno, y el yate debería haber estado amarrado en el puerto, no en el mar, estaba amarrado a distancia. James Cameron, explorador y director de la película Titanic, dijo que el naufragio del gran transatlántico, aquí hablo del Titanic también, y del sumergible Titán también, se basan en el mismo principio: no prestar atención a las advertencias. Él dijo eso. Y aquí vuelve, un año después, más de un año después de que se hundió, de que se implosionó el Titán, ¿cierto? Y todos estos años después del Titanic, y viene ahora el naufragio de este yate lujoso, y sigue la misma premisa. ¿Cuál es? No prestar atención a las advertencias. Y eso va para la navegación de nuestra vida, de nuestra existencia. Mucha gente no presta atención
a las advertencias, a la predicación, a la palabra. Mucha gente quiere mejor pensar que eso es religión. Cada uno con su creencia, ya cada uno lo que se imagine, lo que piense con su vida, pero no, hay verdades absolutas y la palabra de Dios es la verdad absoluta. Amén. Así que no hay excusa. Entonces, por ejemplo, se dice que el capitán del transatlántico Titanic no atendió a las advertencias de que había hielo cerca del barco, había un iceberg gigante. Y los fabricantes del sumergible no atendieron a las advertencias sobre seguridad que se les había hecho. Tampoco atendieron. Y nosotros también estamos advertidos de las tempestades de la vida, del mar turbulento que debemos seguir. Y debemos seguir las instrucciones del Maestro en nuestra vida, en la turbulencia que enfrentamos en el mar. Mateo 7:26 dice: sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones, los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Clarito, ¿cierto? Cristalino, para que todos lo entendamos. Amén. Ese pasaje dice que el que construye sobre la roca estará firme su casa cuando vengan las tempestades, cuando vengan los vientos, cuando vengan las inundaciones. Pero el que construye sobre la arena es un necio, porque cuando venga la tempestad de la vida, se derrumbará su casa. Y note que las tempestades le vinieron tanto al que construyó en la arena como al que construyó en la roca, ¿cierto? Es decir, las tempestades le vendrán a los no creyentes y a los creyentes consagrados y a los creyentes carnales. Vendrán las tempestades de la vida. Pero ¿cuál casa se mantendrá firme? La que fue fundada sobre la roca, es decir, Cristo es esa roca. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Amén. Entonces, está muy claro para nosotros. Mucha gente no atiende a la palabra, a las advertencias, a la voz del Espíritu Santo. Mira que el capitán del barco que se salvó dijo: no vimos venir la tormenta. ¿Sí? Dijo el capitán del yate de lujo Bajesian a los medios italianos en su único comentario público hasta el momento. ¿Cuál ha sido su único comentario? No lo vimos venir. No vimos venir lo que nos iba a pasar. Pero el problema es que muchos otros sí lo hicieron. Se pronosticaron vientos violentos y lluvias luego de días de calor abrasador. Sí se había dado la alerta. Cuídense, los barcos que están en el mar, se avecina una tormenta violenta. Cuidado. No sabemos, de pronto yo digo, sería que estaban tomando, disfrutando de las vacaciones y pues uno borracho, ¿qué va a atender? ¿Cierto? Además un yate que había recibido premios con récord, decían, este yate no lo hunde nadie, no nos va a pasar nada, ¿cierto? Entonces, no atendieron, ¿sí?, las indicaciones, no atendieron lo que se dijo. ¿Por qué? Porque otros barcos de pescadores y todo, los barcos no se hundieron, ¿sí? Y este se hundió. No lo vi venir, al igual que el capitán del Bajesian. Muchos de nosotros nos sorprendemos por las consecuencias de nuestras acciones o inacciones espirituales. Ignoramos las advertencias. Nos ha pasado. A mí me ha pasado. No en el sentido de que seguir a Cristo o no seguir a Cristo. Muchos están ignorando totalmente eso. Dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia. No, eso es religión, cada uno con su cuento, cada loco con su cuento, dice la gente, ¿cierto? Allá cada cual con su religión, y no atienden a las advertencias de la palabra de Dios, porque esto no es una religión más.
esta es la verdad del cielo, la palabra de Dios. Si la gente no lo escucha con esa excusa, no habrá excusa, ¿cierto? No habrá excusa delante de Dios. Entonces, cuando ignoramos las advertencias de su palabra, la voz del Espíritu Santo, las circunstancias que nos rodean, luego nos lamentamos. Yo les digo que a mí me ha pasado, no en el sentido de que no siga a Cristo, yo sigo a Cristo, pero sí, yo recuerdo una vez que yo estaba pastoreando otra iglesia y llegó una pareja, bien vestidos, el señor, la esposa, y traían como 2 niños, un niño de brazos. Y yo tenía 25 años, 26 años, había salido a pastorear una iglesia. Antes estaba junto con mis pastores, pero luego ya a los 25 años yo salí a pastorear directamente como pastor de una iglesia. Entonces, este señor vino y me dijo, pastor, vengo, le comento mis planes. Pastor, yo tengo una tractomula que la tengo alquilada para esto, bueno, pienso poner un granero acá, un granero, sí, para acá cerca, y queremos asistir aquí a la iglesia, pastor. Inmediatamente yo pensé, bendito sea Dios, otras personas para la iglesia, y además, qué bendición, estas personas pueden ser bendición en el ministerio, además económicamente, que están bien para que pues las necesidades de la iglesia. Resulta que la iglesia estaba pasando por una situación difícil. Precisamente yo era el último pastor que mandaban a esa iglesia porque los pastores anteriores no habían podido, es decir, la iglesia no había florecido, pensaban vender el local y cerrar la iglesia para que se congregara la gente en la iglesia central. Entonces, pues con la necesidad económica que había en la iglesia, yo dije, uy, alabado sea el Señor, Dios los envió y van a hacer bendición acá en la iglesia también económicamente. Contento. Pero algo allá me decía que eso no era verdad, ¿sí? Entonces, el hombre ya empezó a decirme, pastor, pero resulta que tengo una necesidad tremenda. Hay un repuesto de la tractomula que tengo, pero resulta que yo tengo un CDT y el CDT se cumple hasta esta fecha. Y pastor, no, estoy en una situación difícil, necesito una ayuda económica. Y Dios me había bendecido esos días y tenía un dinero guardado por parte de una herencia que me había llegado, ¿sí? Entonces, yo tenía ahí parte del dinero y en ese tiempo, mira, hace años. Y entonces me dijo, necesito este dinero. Y yo empecé que el corazón me hacía así me latía el corazón y como que Dios me decía, no lo hagas. Pero yo no sé, lo hice. Yo sabía que estaba perdiendo ese dinero, no sé por qué lo hice. Pero yo sabía, estaba nervioso, yo sabía que eso era mentira, ¿sí? Fui, les di el dinero, pero de ahí en adelante ni más, nunca los volví a ver, pero yo desde el momento que les di el dinero sabía que estaba perdiendo el dinero, ¿sí? Entonces, a veces ignoramos la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos habla, pero a veces cuando usted se siente como nervioso, ¿sí? Con algo, cuidado, no tomes decisiones ahí. Estás confundido, estás como nervioso, no tienes la seguridad, ¿cierto? Ore más, ore por eso. Y si no tiene más tiempo, como yo no tenía más tiempo, pues no lo hagas, ¿cierto? Yo no tenía más tiempo para orar. Pero hay momentos en que uno tiene tiempo para orar por algo, ¿cierto? Pero no, la mayoría de las cosas no son así de difíciles para discernir. La mayoría son claritas, como el agua cristalina. Dios dice esto, y aquí lo estamos escuchando. Que nos aferremos a Él, que amemos a Cristo, que vendrán tempestades en la vida, pero que debemos estar aferrados a nuestro Maestro. Amén. Eso es clarito. Eso nadie se confunde. La gente tiene excusas. Por ejemplo, pensé que iba a pasar de largo. A veces somos
conscientes de los peligros espirituales, pero creemos que podemos esquivarlos o que no nos afectarán de manera personal. Subestimamos el poder del pecado y las consecuencias de nuestras acciones. Así dice la gente, ¿no? Otros dicen, no, esto no es para mí, la fe no es para mí, muchos problemas, ¿qué pruebas? No, la verdad es que no han desarrollado una relación profunda con Dios, no han pagado el precio de las disciplinas espirituales, de la oración, de estudiar la palabra, de servirle al Señor, y luego no pueden y dicen, no, esto no es para mí. No, es que hay que pagar un precio, ¿cierto? Hay unas disciplinas espirituales que debemos observar. Y otros dicen, no esperaba que fuera tan fuerte esto de la vida. A menudo subestimamos la fuerza de la tentación y el poder del pecado. Creemos que podemos manejar cualquier situación, pero cuando enfrentamos una prueba difícil nos damos cuenta que somos débiles, que somos tan vulnerables. Pero a veces cuando todo está bien uno dice, no, yo puedo, no, eso no va a pasar, no, ¿cierto? Subestimamos las tempestades de la vida. O la gente también dice, estaba demasiado ocupado. Y es una cuestión de prioridades. Definitivamente uno no está tan ocupado para lo más importante de la vida. Es decir, lo más importante, no hay excusa de decir que uno está ocupado. No hay excusa. O es cuestión de prioridad, o es que no es lo más importante y por eso le estás dando lugar a otras cosas. No es lo más importante tu vida espiritual, no es lo más importante tu consagración al Señor, no es lo más importante tu servicio, tu vida para el Señor. Hay otras cosas más importantes. Entonces, claro, ahí sí hay una excusa. No tengo tiempo para servirle a Dios. No tengo tiempo para la iglesia. No tengo tiempo para orar. Claro, ahí sí hay una excusa. Pero esas excusas delante de Dios no valen. Amén. Porque estamos advertidos. Bueno, hay otras personas que dicen, esperaba que alguien más lo hiciera por mí. ¿Sí? Entonces delegamos nuestra responsabilidad espiritual en el pastor, en los líderes espirituales, en un grupo de amigos y creemos que ellos se encargarán de nuestra salvación y crecimiento espiritual. Pero no es así. Cada uno de nosotros somos responsables. Amén. A otros dicen, no, pensé que esto fuera a pasarme a mí. Sí, creemos que somos inmunes a las consecuencias del pecado, pensamos que le pasa a otros, pero no a nosotros, pensamos que somos mejores que los demás, o que Dios nos tratará de manera especial. Chuchito sabe, ¿se han escuchado eso? Chuchito sabe, yo tengo vara con Chuchito, ¿se han escuchado eso? Chuchito es que si no se afirma con Dios y vive para Dios, eso no vale de nada. Amén. Y nosotros necesitamos es tomar en serio la palabra del Señor. Amén. Lo más importante es Cristo en mi vida y eso va a ser lo más importante, el Señor. Vivir para Él. No puede haber nada más. Nada más. También otros dicen, no, pensé que el pastor era un tipo exagerado. O que es un paranoico, allá con sus cuentos. O que esos predicadores son unos locos. Hay gente que dice eso. ¿Sí? Pero al igual que el capitán del Ballesian tenía la responsabilidad de garantizar la seguridad de su embarcación y de sus pasajeros, nosotros tenemos la responsabilidad como pastores de predicar la palabra. Yo sé que esto que estoy diciendo, algunas personas, no, tal vez aquí no, a todos les gusta lo que estoy diciendo. Bueno, tal vez en otro lado otras personas no les gusta mucho, porque les gusta mejor promesas, positivismo, le va a ir bien, miren que esto y sí, pues Dios nos va a bendecir y nos va a ir bien cuando caminamos con Él, sea lo que venga, pero estas cosas hay que decirlas, amén. Pero entonces para muchos cuando se habla de esto, uy no, esa predicación me pone ansioso, uy no, ese mensaje no, ¿cierto? Entonces hay personas que creen que el pastor, los predicadores son tipos exagerados. Bueno, algunos sí. Hay extremos en todo, ¿no? Sí, pero la palabra como es, hay que darla. Amén, como es la palabra. Entonces, al aplicar estas lecciones a nuestra vida, podemos navegar por las aguas turbulentas cuando aplicamos la palabra y todo estará
bien. Amén. Así que en medio de todo, esto es un mensaje excelente. Todo estará bien. El Maestro se levantará y calmará nuestras tempestades y habrá bonanza y tranquilidad para los que amamos al Señor. Amén. Buenas noticias. Bueno, en Lucas capítulo 24, el versículo 28, dice: para entonces ya estaba cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús iba allí hablando con unos discípulos. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa y al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. ¿Quién hizo eso? El Señor Jesús. Y luego lo partió y se lo dio a ellos. Hay momentos tan especiales, los que amamos a Cristo y caminamos con Él, en que podemos disfrutar. Así como Jesús partió el pan, comió con ellos, ¿sí? En que podemos disfrutar la presencia del Señor, el caminar con el Señor. Y cuando estaba preparando este mensaje, se me vino a la mente un himno muy antiguo que escuché recién convertido. Bueno, ya llevaba algunos añitos de convertido, como 2 o 3 años. Era un adolescente, tendría unos 14 años. Y vino una persona con una guitarra, pasó, tocaba muy bien la guitarra y cantó ese himno. Y no me lo aprendí y yo dije, de ese himno, ¿cuál himno será? Pero no sé, pero recuerdo unas palabras del himno y se me vinieron a la mente cuando leí esta palabra y cuando estaba preparando el mensaje. Pero dije, estamos en la época de internet, vamos a buscar, ¿qué tal que encuentre el himno? Y busqué algunas frases que me acordaba de cuando tenía 14 años que lo escuché. Y encontré la letra en internet. Y entonces leí la letra y recordé y empecé a llorar. Me impactó y sentí la presencia del Espíritu Santo ahí. Una paz, un gozo, algo que no hay palabras para expresar. No hay paz y no hay nada más precioso en esta tierra que sentir la presencia del Espíritu Santo. Y la letra del himno dice: divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Ha sido disipada toda sombra, ya tengo luz, la luz bendita de su amor. Y el coro del himno dice: quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, mi Salvador. Entonces cuando leo ese pasaje de que iban los discípulos caminando con el Señor y ellos sentían la presencia, que su corazón ardía, pero no sabían que era el Señor el que iba con ellos. Y luego se hace tarde y le dicen, ya se hace tarde, quédate. Y el Señor entra, pero ellos no sabían que era el Señor Jesús que iba con ellos. Y Él ora y parte el pan y comen, ¿sí? Ahí estaba el Señor. Entonces, de ahí es este himno: quédate, Maestro, que se hace tarde, que viene la noche. Maestro, te doy mi corazón para posar. Mora en mi corazón. Y la otra frase dice: la sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. Y es que el tentador acechará en medio de la oscuridad de la prueba, cuando nos encontramos en la tempestad terrible, cuando viene la tentación a que perdamos la fe, a que seamos incrédulos, a que hablemos mal, a que maldigamos, cuando viene la tentación a abandonar la fe o la tentación al pecado. Y dice: la sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino, ayúdame hasta llegar. Amén.
Y esa palabra, ¿cuántos la reciben esta mañana? Atesórala en tu corazón. Camina con el Señor, vive para el Señor. No te apartes nunca. No permitas que el mundo te atrape y que los placeres de este mundo, las distracciones, nos roben ese tiempo con nuestro Dios, esa presencia maravillosa, porque el tesoro más grande que tenemos es esa comunión con Él. Póngase de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Muchas barcas van por el mar de la vida, Señor. Muchos van sin Cristo. Muchos con tantas cosas de esta vida que les pueden dar una seguridad que no es la seguridad eterna. Muchas barcas van por esta vida, Señor, pero yo quiero que en mi barca no faltes tú, Señor. Que en mi barca no faltes tú, Señor. Que no viajes solo, Señor. Que tú vayas en la barca de mi vida, en mi hogar, en mi casa, con mis hijos, con mi familia. Señor, que yo siempre escuche la voz del Espíritu Santo. Señor, que esté preparado para que las tempestades no me cojan desprevenido. Dígale al Señor: te amo, Señor. Habla con Él. Dile: Señor, que el mundo no me arrastre, que las tentaciones, que las pruebas y dificultades de la vida no me aparten de ti. Mejor dicho, que yo no permita que eso me aparte de ti, Señor, porque yo no te sigo por lo que tú me des, Señor, sino que yo te sigo por lo que ya tú me has dado. Me has dado una salvación. Te amo, Señor. Yo te sigo por lo que tú has hecho por mí. Has dado tu vida, Señor, en la cruz. Diste tu vida por mí. Señor, yo no te sigo porque tú me des riquezas. No te sigo porque me des algo que quiero. Yo quiero seguirte sin condiciones, Señor. Tú me puedes dar mucho, Padre, pero yo no quiero tener condiciones para seguirte. Te seguiré, Señor. Te seguiré. Dígale al Señor: te seguiré, Señor. Venga lo que venga. Quiero amarte, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, la sombra de la noche que se aproxima y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame, Señor, a caminar contigo, Señor, a vivir para ti y a llevar a otros a ti.